se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó, y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpe. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga, Dios les ama, sonríen el amor de Cristo. Una vez más estoy por aquí trayéndoles un mensaje súper bonito de parte de Jesús, de parte de nuestro Padre Celestial, para todos y cada uno de ustedes, para todos los que quieran escuchar, para todos los que quieran conocer del amor de Dios. Bienvenidos a Mujer con Carácter y Confianza, y una vez más nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos dé hoy un espíritu despierto, un espíritu hambriento por conocer más de su palabra. Hoy en este día he titulado este tema: escucha, cree y obedece al Señor. Entonces quiero que vayamos todos a la cita bíblica, Juan 9. Entonces vamos a leer por partecitas porque yo quería que esto se leyera completo, pero es un poco extenso. Entonces quiero que primero leamos de Juan 9 del 1 al 4. Dice: mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Súper, ¿no? Gloria a Dios. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Me gusta mucho cómo es específico, cómo era Jesús, cómo es Jesús, porque él no cambia, él sigue siendo el mismo. Cómo es Jesús a la hora de hablarnos y a la hora de respondernos. Nos dice, nos aclara que los pecados no fueron ni por sus padres ni fueron por el pecado del mismo, sino fue porque Dios ya lo tenía establecido a ti. Los planes de Dios son perfectos y muchas veces las cosas que nos suceden o las cosas que nos pasan las vemos como obstáculos, las vemos como pruebas, como desiertos, como gigantes. Pero muchas veces no vemos que solamente y simplemente Dios se manifiesta a través de eso para llevarse la gloria y para llevarse la honra, para que una u otra manera las personas que estén cerca de nosotros vean cuán grande y cuán maravilloso es Dios. Entonces me da mucha alegría leer esta parte porque es donde Jesús sana de la ceguera a una persona que era ciega de nacimiento, y vienen muchísimas cosas que pasan en este capítulo donde los papás por miedo no reconocían a Jesús por el Mesías porque simplemente les daba miedo que lo sacaran del lugar donde ellos vivían. También vemos que hay unos fariseos que ven el milagro y no lo creen. También vemos en esta persona que fue sana, que fue donde Dios hizo su milagro, y aún así la persona simplemente creía en el milagro, pero no estaba seguro de la persona que lo había hecho. No tenía esa seguridad de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Salvador, de que Jesús era el milagroso. Simplemente él había dicho que había escupido la tierra, había tomado un poquito de barro, había hecho lodo con esto, se lo había untado, y le preguntaron que quién era. Simplemente él pensaba que era un profeta y no más, pero no lo reconocía como su Salvador, como su Redentor, como el milagroso, como aquella persona que venía de parte de Dios. Más aún así, él le decía a los fariseos que la única persona que podría hacer esto era la que venía de parte de Dios. Entonces me causa mucha intriga cuando volvemos a leer aquí en el mismo capítulo 9, en el versículo 30, donde dice: «¿Qué cosa tan extraña?», respondió el hombre, «a mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene».
Si sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Y quiero leer este mismo versículo en la Reina Valera, porque lo que estoy leyendo es Nueva Traducción Viviente. Y quiero leer en la Reina Valera donde dice, en el versículo 30-31, vamos al 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, porque ahorita van a decir, no, es que como yo peco, Dios no me va a escuchar. Obvio, sí lo escucha. Simplemente que nosotros somos pecadores por naturaleza. Somos, desde un principio, somos pecadores y caemos y fallamos, porque es ahí donde Dios nos quiere levantar y donde se quiere llevar la gloria. Entonces dice que cualquiera que fuere temeroso de Dios, una cosa es que tú peques y otra cosa es que a ti no te importe 5 lo que Dios vaya a hacer con tu vida. Pero si tú temes y tú crees que Dios va a hacer algo poderoso en ti, hace su voluntad y te oye. Me gusta mucho este versículo porque dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces yo decía, escuchar, creer y obedecer. Tú escuchas de la palabra. Primero que todo, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? Estás escuchando a través de este video, estás escuchando la palabra de Dios, y lo que quiere Dios enseñarte y lo que quieres que tú guardes en tu corazón es la palabra de Él, de cómo Él actúa, de quién es Él, de cuánto te ama. Y lo segundo es que tú lo creas, que tú creas que Él vino al mundo para hacer luz al mundo, que Él vino para salvarte y para limpiarte de todo pecado. Entonces, la tercera yo decía que era obedecerlo. Entonces tú lo escuchas, tú le crees y tú sigues a obedecerlo, a creerlo. Entonces me gusta porque en la segunda parte donde dice creemos, Jesús, después de que se enteró que al ciego, al que le había dado la vista, él se enteró que lo habían echado de las sinagogas. Y viene este otro versículo, desde el 36 hasta el 38. Dice, 35, perdón. Cuando Jesús supo que lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en Él. Todo está en la disposición de tu corazón. Dios no entra a tu corazón si tú no le das el permiso. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces, lo que yo decía es escucharlo, es creer y es obedecerlo. ¿Qué pasa cuando nosotros no creemos? Y en el siguiente versículo, lo que sigue después, entonces Jesús les dijo, yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Muchas veces nosotros decimos, sí, nosotros creemos que Dios hace milagros, pero no creemos. O sea, cuando tú estás en una situación, ¿tú qué haces? ¿Buscas de Dios o a quién buscas? Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Sí. Si fueran ciegos no serían culpables, porque muchas veces nosotros debemos tener los ojos cegados, pero en Cristo, solamente verlo a Él. Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Leámoslo en el versículo de la Reina Valera. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¡Súper! Gloria y honra a Dios, porque Él nos aclara todito. Entonces es escuchar, creer, y vamos a la parte de obedecer. Y les quiero regalar esta cita bíblica que es 1 Pedro 1, y dice, como resultado ustedes le obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Lo que yo les decía, el Redentor, el Salvador, el que redime, el que te salva, el que te renueva. Y para cerrar este círculo, estas 3 cositas, les quiero regalar Isaías 43:13. No hay quien pueda
No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Ya Dios tiene un plan perfecto, ya Dios tiene todos los pasos a seguir de tu vida, solamente que tú necesitas, y como hablábamos en el resumen de toda la semana de este devocional, donde decía, armémonos con la armadura de Dios, vistámonos con la armadura de Dios, dejemos que Dios nos justifique. Nicole nos habló de, pero todo es un enlace, y por tanto tenemos autoridad, que fue lo que nos habló el pastor Wilson hace poquito, de que todo nos conforta y de que todo nos reafirma en el amor de Jesús. Yo quiero que ustedes hoy escuchen, que ustedes hoy le crean, y que ustedes hoy empiecen y tomen la decisión a obedecer a Jesús. Tendrán grandes victorias, tendrán grandes provisiones, y nada, lo más importante es que sean llenos del Espíritu Santo. Les mando un abrazo fuertísimo. Bye bye, nos vemos en la próxima. Dios les ama.